vamos a reflexionar sobre la amistad, la relación entre Ruth y Noemí. Y ahí puse, y a propósito, principios bíblicos que nos ayuden a fortalecer los vínculos. ¿Por qué principios? Porque no podemos hacer doctrina de la amistad en el libro de Ruth. No obstante a ello, sí podemos obtener principios, ¿sí? Reflexiones que nos lleven a lo que es la vinculación entre los hermanos en la iglesia, entre las amistades que tenemos, entre las relaciones que tenemos. Seguimos en la época de los jueces, ¿no? Una sociedad totalmente anárquica, anómica, es decir, que tenía falta de normas y violenta. Y en el caso de Ruth y de Noemí eran personas que estaban muy expuestas socialmente, ¿no? Y ese tipo de personas tenían mucha vulnerabilidad en aquel contexto. ¿Por qué? Porque eran mujeres y porque habían quedado viudas. MacArthur en un libro las menciona parias, no en un sentido despectivo, pero era la verdad, estaban a expensas de que alguien pueda ayudarlas, de que alguien pueda pensar en ellas, ¿sí? Era una sociedad en donde la mujer no tenía mucha participación y en ese sentido eran muy vulnerables. Como antes lo repasamos, Ruth era moabita, ¿sí? Moab fue hijo de una relación entre Lot y su hijo, una relación incestuosa. Y esta historia, relacionada a la última pregunta, tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Ruth nunca podría haber salvado su situación por sus propios medios. Ruth nunca podría haber salvado su situación por sus propios medios. Entonces, vemos que esta historia está repleta de gracia, está repleta de redención, está repleta de provisión de Dios, con ese pariente redentor que vemos que aparece en la historia, en la persona de Booz, como alguien dijo, ¿sí? Si me permiten el chiste semántico, esta historia tiene que ver con Booz y conmigo, porque a partir de la relación entre Ruth y Booz, termina sucediendo que nace Obed, el abuelo, si no me equivoco, de David, y en la consecutividad del linaje nace Jesús, quien entrega su vida por nosotros en la cruz. Así que dicho esto, vamos a leer Ruth, capítulo 1, versículo 14 al 16. No lo van a ver en pantalla, lo van a tener que buscar. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así que les pido que tengamos paciencia si encontramos alguna palabra que es distinta en las versiones que tienen ustedes. Dice, Ruth 1, 14. Entonces volvieron a llorar juntas. ¿Quiénes? Y abrimos un paréntesis para no leer el resto del capítulo. Ruth con Noemí y con Orfa, ¿sí? Que eran las Noemí, la viuda de Elimelec, Ruth, la viuda de Mahlón, y Orfa, la viuda de Kelión. Habían quedado en Moab, como dijimos antes, en esa situación vulnerable, y deciden volver a Belén porque ya había cesado el hambre. Cuando están volviendo, Noemí les dice, en criollo, si me permiten, miren chicas, vuelvan a su ciudad y vuelvan a sus dioses, les dice. ¿Qué van a esperar? ¿Que yo me case, que tenga hijos, para que ustedes esperen a mis hijos y se casen? Por más que yo me case hoy y quede embarazada hoy, tienen que esperar muchísimo para que mis hijos crezcan y ustedes puedan casarse con ellos. Entonces, háganse el favor y vuelvan nuevamente a su tierra, les dice les dice Noemí. Entonces, llegamos al entonces del versículo 14. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje que regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Entonces vemos en primer lugar que un amigo te acerca a Dios. ¿Por qué? Porque
La ciudad de Moab era tremendamente idólatra y pagana, la ciudad de Belén en cambio no. Entonces Ruth le dice, bueno, yo vuelvo a mi pueblo, vuelvo a mi Dios a quien nunca dejé de temer, y ustedes vuelvan a sus dioses, le dice, ¿no? Y vemos cómo acá, en esta escena, y a lo largo del capítulo y del libro, Dios se convierte en el Dios de Ruth, y ahí puse en el recuadro negro, mejor dicho, Ruth se convierte a Dios, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo Noemí logró que Ruth se acerque a Dios, y también vemos la provisión de Dios detrás de esto, por supuesto, ¿no? Pero Ruth se acerca a Dios, la persona que supuestamente era de una ciudad idólatra, pagana, ve algo distinto en Noemí, claramente no lo dice la Biblia, pero podemos imaginarlo, ve algo distinto en Noemí y se acerca a Dios. Nunca sabemos el impacto que puede generar nuestro testimonio para que un amigo se acerque a Dios. Y la pregunta es, ¿se puede tener un amigo no cristiano? Y la respuesta es, aunque puede sonar polémico, que sí. Jesús, ¿de quién era amigo en los evangelios? De los pecadores. Vemos acá que hay una relación entre alguien que era de un pueblo y alguien que era de otro pueblo, con las diferencias teológicas que tenían. Y sin ánimo de polemizar, ¿no? Pero si la amistad es de la iglesia, mejor, por supuesto, ¿no? Y vuelvo, perdón que nuevamente sea autorreferencial, pero a mí me encantaría el día de mañana que mi hijo sea amigo de Franco, de Timoteo, de Tomás. Por supuesto que sí. Tienen muchas cosas en común. Tienen un montón de páginas para hablar en común, ¿no? Y espero que el día de mañana Misael juegue en el mismo equipo que Tomás, porque si Tomás pega como Sebastián, mejor que jueguen juntos. Pero eso no invalida que Dios utilice una amistad que no es cristiana para que nosotros, que a través de nuestro testimonio se acerque a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque que los amigos sean de la iglesia es una hermosa enseñanza que nos dieron, pero es una enseñanza de hombres, porque la Biblia no dice eso, ¿no? Y en ese sentido siempre hay que analizar bien las escrituras y entender los significados. No es una apología a tener amigos en el mundo, es una característica que resalta la Biblia. Gracias a un vínculo entre alguien que no era de Dios y alguien que sí era de Dios, terminó sucediendo que naja Jesús. Entonces eso no hay que pasarlo por alto. Entonces, en primer lugar, un amigo te acerca a Dios. Versículo 17 dice, sigue hablando Ruth, donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje, y cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Pequeño paréntesis, estos versículos no hablan de la actitud de Noemí como si fuera un reclamo, sino de la actitud de Noemí como la tuvo Job en el capítulo en donde él es despojado de todo y así todo alaba a Dios. Cerramos paréntesis. ¿Por qué llamarme Noemí? Seguimos en el 21. Cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces, primero, un amigo te acerca a Dios. Segundo, un amigo te acompaña, ¿no? Y vemos cómo
el jueves pasado que reflexionábamos sobre Abraham y Lot, estaban juntos, pero tenían riquezas, tenían ciertas comodidades, aunque también tuvieron situaciones difíciles e igual se acompañaron. Pero resaltamos esto, que en el medio de la pobreza, de la exposición, del señalamiento, de la afrenta, de la necesidad, y entran un montón de etcéteras ahí adentro, ellas estaban juntas y acompañadas. Y hay situaciones que Dios prepara para comprobar las verdaderas relaciones que se dan dentro de las familias de la iglesia. Y en cierto punto me animé a poner ahí que perdimos el valor de la compañía, ¿no? Vivimos corriendo, vivimos ahogados, a veces se nos terminan las reuniones y estamos conectados ya pensando en la semana o con un montón de carga encima y me quiero ir y quiero estar tranquilo y hace frío y está lloviendo. Y está bien, ¿quién tiene la culpa? Nadie. A veces perdemos el valor de disfrutar de la compañía, más allá de que se charle o no se charle. A veces la compañía es en silencio y se disfruta igual también. Y vemos también cómo tiene significancia en la historia esta el verdadero concepto de la compañía, porque cuando hablamos de compañía hablamos de compañero, de compañera, y lo que realmente quiere decir compañero o compañera es que comparte el pan. Y mirá lo que dice el versículo 17 y 18 del capítulo 2. Dice que cuando Ruth ya estaba trabajando en los campos de Booz, dice, así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. Cuando Ruth empieza a trabajar en el campo, ¿sí? Se produce este acto providencial, porque no fue casualidad que sea el campo de Booz, y de gracia al decirle, toma agua y come hasta saciarte, come lo que quieras. Ruth comió y lo que sobró se lo llevó. Miren la lealtad de Ruth también, porque estaba manteniendo a Noemí sin ningún tipo de obligación, como vimos antes que le dice vuelvan a su tierra y a sus dioses. Pero vemos cómo había una verdadera compañía, un verdadero acompañamiento de la una con la otra, porque después vamos a ver cómo Noemí le da un consejo para que pueda casarse con Booz. Salmos 111, 1, dice, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. ¿Sí? Un amigo te acompaña, un amigo te acerca, un amigo te acompaña. Y en tercer lugar, leemos Ruth 3, del 1 al 5. Dice, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Booz es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que Booz te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y Ruth le dijo, haré todo lo que me dices. Un amigo te aconseja. Muy breve este punto, ¿no? Pero el consejo de Noemí culminó con el matrimonio de Ruth y de Booz. Ruth acompañaba a Noemí proveyendo, llevándole alimento, ¿sí? Manteniéndola de momento. Noemí acompaña a Ruth aconsejando, ¿no? Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y como relación vincular que tenemos con los hermanos en la iglesia, con las familias, es muy bueno cuando uno recibe
un consejo, ¿no? Y es muy lindo dar un consejo, pero es muy lindo también que Dios trabaje en nosotros para aceptar y recibir un consejo, porque eso a veces cuesta también, ¿no? Entonces, el que te ama, el que te quiere, con el amor que Dios enseña en la Biblia, siempre va a aconsejar con un muy buen espíritu. Y que Dios trabaje en nuestras vidas para poder mutuamente aconsejarnos, ¿no? Y que en virtud de los consejos que vamos recibiendo, de las recomendaciones, consejos, recomendaciones, advertencias, exhortaciones también, podamos crecer siempre en las relaciones y crecer como iglesia. Vieron que dije que iba a ser cortito, así que repasamos. Un amigo, en primer lugar, te acerca a Dios. Un amigo te acompaña. Un amigo te aconseja. Conclusión, lo dijimos al principio. ¿Qué permitió este hecho de la Biblia? Permitió que nosotros podamos tener en un futuro de ese momento, en un pasado nuestro y un presente, permitió que nosotros podamos tener una amistad con Dios, ¿sí? De la descendencia de Ruth vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como dijo Víctor en la oración, leemos este pasaje y decimos, o este libro entero, y decimos, gloria a Dios. Entonces, teniendo una amistad con Dios, podemos comprobar que Jesús es quien nos acercó a Dios. Jesús es quien nos acompaña hoy en la actualidad, ¿sí? Vieron que decimos siempre en las oraciones, casi naturalmente, te pedimos que nos acompañes en este día. Dios siempre está, ¿no? Dios siempre acompaña. Es estática su posición. En todo caso, los que nos alejamos somos nosotros, ¿no? Entonces, es bueno saber esto, que Dios siempre está acompañándonos. Jesús es quien nos acompaña. Y Jesús es quien nos aconseja, ¿sí? Páginas y páginas tenemos en la Biblia con los consejos que nos da el Señor en su palabra. Siendo enemigos de Dios, pudimos tener amistad con Él gracias a la obra de Cristo en la cruz. Jesús, como último, es quien nos ama, además de que nos acercó a Dios, además de que nos acompaña, además de que nos aconseja. Jesús es quien nos ama y de Él tenemos que aprender. Como dice Juan 15, 12 y 13, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y eso es un mensaje para nosotros, ejercitarnos en el amor los unos con los otros. Eso fortalece el vínculo también, ¿no? El amor los unos para con los otros en la congregación. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos, ¿sí? Nos conocemos todos, pero gracias a Dios esto también se difunde a través de las redes sociales y quizás alguien puede en algún momento escuchar este mensaje. Y para tener una amistad con Dios tenemos que entender que éramos enemigos de Dios y que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que nosotros podamos volver a relacionarnos con Él y tener una amistad con Él. Quien cree, quien entiende esto y se arrepiente de sus pecados, no solo tiene una amistad con Dios, sino que se transforma en hijo de Dios. Pero nos quedamos con lo que dijimos antes, ¿no? Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Y yo no diría esta frase amén, diría amén, ¿no? Con el tilde anteriormente, para ejercitarnos siempre en el amor. Que Dios nos bendiga en esto. Un amigo es el que te acerca a Dios, un amigo es el que te acompaña, un amigo es el que te aconseja. Les invito a que puedan seguir leyendo la historia de Ruth. Son 4 capítulos, 85 versículos, si mal no recuerdo, pero que no la leamos con una cosmovisión romántica como muchas veces la leemos, sino que la leamos con el verdadero significado que tiene. Está Cristo en las Escrituras a través del personaje de Booz, como se dijo antes, el pariente redentor. Y vemos a través de esta historia de Ruth cómo nosotros como iglesia nos transformamos en la novia de Cristo. Siendo pecadores, no pudiendo hacer nada por nosotros mismos, nos preparamos para una gran boda como iglesia, como le sucedió a Ruth.